Es decir, no a toda la humanidad, sino que dice que en su origen las sociedades que él llama arias o indoeuropeas, es decir, las sociedades europeas occidentales, eran originalmente patriarcales, no eran matriarcales. Y hay incluso algunos que decían que, bueno, que las culturas mediterráneas, como las de los pueblos de Creta, los minoicos y micénicos y todos los pueblos de alrededor del Mediterráneo tuvieron una serie de diosas madres y que las diosas madres estaban en esa región, hasta que vinieron los indoeuropeos del norte, etcétera, dominaron y se impuso un esquema patriarcal como el que se conoció en la antigüedad griega o romana. Bueno, estas eran un poco las discusiones de la evolución de la cultura que plantearon los evolucionistas clásicos. Lo interesante de estos autores es una idea ya mencionada de que el progreso de la humanidad va de el estatus al contrato. Y esto lo dicen muchos autores, Henry Maine y otros más. El progreso de la humanidad va del estatus al contrato, es decir, de las sociedades por organización de parentesco. El estatus quiere decir que tú naces en un grupo y ya como eres hijo de tal o de cual, ya tienes un lugar en esa sociedad, tienes un estatus fijo. Tú ya eres eso, eres miembro de este clan, eres hijo de aquel jefe de clan o del último del clan o del otro clan, tienes un estatus de nacimiento. Y las sociedades han ido evolucionando de ese estatus, que es una forma de organización muy estática, a una forma de contrato, de libre contrato, en la cual se da una movilidad social. El individuo puede nacer con un estatus, pero a lo largo de su vida lo va modificando, a la manera del capitalismo, por ejemplo, en el cual tú no puedes nacer pobre o sin nobleza y luego transformarte en alguien rico y poderoso a través de contratos. Es decir, tú estableces a lo largo de tu vida contratos diferentes que te permiten ir transformando tu posición en la sociedad. Entonces las sociedades han ido evolucionando en una suerte de continuo. Esta es la idea de los evolucionistas, de Maine, de Sir Henry Maine, pero de muchos otros también, de que las sociedades van pasando de una sociedad basada en la organización familiar con estatus fijo a una sociedad individualizada, en una sociedad de contratos libres. Esto es lo que muchos años después un autor llamado Robert Redfield, en 1947, publicó un libro basado en estudios que hizo en la península de Yucatán, que él retomó esta idea del continuum folk urbano. Entonces había una idea como de un continuum. Un continuum, ¿saben qué es? Es una especie de transformación progresiva, como una suerte de torsión de la historia, ¿no? Un continuo es algo que no se divide en etapas, sino que hay una transformación sin solución de continuidad o progresiva, en la cual tú empiezas con una cosa y terminas con todo lo contrario, pero de una manera gradual, de una manera imperceptible, ¿me entienden? Eso es un continuum, algo que va pasando progresivamente, despacito así, hacia el otro polo. Y Redfield hablaba, basándose en sus estudios que hizo en México, del continuum folk urbano. Esto quiere decir que había un polo folk donde la sociedad era una comunidad pequeña, donde todos los miembros se conocían entre sí, donde las relaciones eran algo que Lévi-Strauss después llamó auténticas, es decir, relaciones cara a cara, donde a un individuo no lo conocían solamente por su rol profesional o por
televisión o por su cargo burocrático, sino que se lo conoce en forma integral, porque se lo conoce tanto en su cargo político o de comerciante, pero también se lo conoce en la cantina, o en la casa, o en la huerta, o en la fiesta. Es decir, se lo conoce personalmente en todas las facetas de su existencia. Se sabe si toma o no toma, se sabe con quién se junta o con quién no se junta, y se lo conoce desde que nace hasta que muere en todos los aspectos de su vida cotidiana. Esto solo puede ocurrir en una sociedad donde las relaciones son cara a cara, no están mediadas por la escritura, ni por los documentos, ni por los medios de comunicación a distancia, sino que son sociedades auténticas, sociedades con relaciones personales. Eso es una sociedad folk, que tiene otras características. La idea de que hay bienes en común, la comunidad de la tierra, del agua, del medio ambiente, etc. Eso es una sociedad folk, donde todos aceptan, que es bastante igualitaria, donde el que acumula riquezas tiene la obligación a través de un cargo de repartirla de vez en cuando para no generar grandes diferencias económicas que ponen en riesgo la cohesión del grupo. Porque si hay uno que se enriquece mucho, se comienza a separar del resto y esto produce una fractura en la comunidad. Entonces, esta es la comunidad auténtica, lo que un sociólogo alemán, Ferdinand Tönnies, llamó el paso de la Gemeinschaft a la Gesellschaft, es decir, de la comunidad a la sociedad. Entonces, en 1887 Ferdinand Tönnies publicó su Gemeinschaft und Gesellschaft, que es comunidad y sociedad. Y este sería el continuo. Las sociedades humanas evolucionan de lo comunitario a lo societario, de las relaciones por estatus a las relaciones por contrato, de la colectividad a la individualidad por contratos, de lo auténtico, diría Lévi-Strauss, a lo inauténtico. De esta sociedad donde todos se conocen y saben quién es quién, a una sociedad de personas anónimas, donde salimos a la calle y la mayor parte de la gente que vemos son desconocidos. Esto es lo que ocurre en una gran ciudad moderna. En 99 es muy raro que te encuentres con alguien conocido en una ciudad como México, andando por la calle. Todo lo contrario ocurre en una pequeña comunidad, donde lo más raro es que te encuentres con un desconocido, a quien no conoces, no sabes quién es. Entonces, la sociedad humana ha ido evolucionando de esta comunidad a la sociedad, el continuum folk urbano. Redfield decía que hay varios pasos intermedios, entonces hacía un estudio entre Chancón, por ejemplo, en la península de Yucatán, que es una comunidad pequeña, auténtica, folk, basada en la propiedad colectiva, en compartir creencias y valores, etc. Y después pasa a Mérida, creo, y después me parece que estudia también Tepoztlán en aquella época, para llegar finalmente a la Ciudad de México, que sería... Y un poco de eso tomó también Oscar Ruiz cuando hizo su antropología de la pobreza, Los hijos de Sánchez, y así tomó algunas ideas de Redfield, porque creo que Oscar Ruiz fue ayudante también de Redfield en algún momento. Entonces esta es un poco la idea de cómo va evolucionando la sociedad en este proceso, y este también es una idea de los evolucionistas que estaba en el aire a comienzos del siglo XX y fines del siglo XIX. Ustedes tienen la literatura necesaria para abundar sobre estos temas. Yo, de todas maneras, antes de que hoy podemos dedicar unos minutos a
si no se oponen a aclarar preguntas sobre estos temas. De todas maneras, antes de terminar esto mañana, vamos a hacer una enumeración de los temas que me parecen más relevantes que ustedes retengan de todo este curso. No vamos a poder ver todo. Ustedes tienen la literatura que no sale del libro de Marvin Harris, que pueden complementar, por supuesto, con todo lo que sea de su cosecha, y me pueden preguntar a mí si quieren ampliar alguno de los temas. Yo hice la bibliografía mínima para no agobiarlos a ustedes con demasiadas lecturas en tan poco tiempo, pero vamos a hacer una suerte de síntesis en la cual vamos a pasar revista a cuáles son los temas esenciales de cada una de las teorías y de los aspectos que desarrollemos de cada una de estas cosas. Para cerrar y dar turno a algunas preguntas. Mañana vamos a ver particularismo histórico y vamos a ver la teoría levi-straussiana o la teoría de la escuela sociológica francesa, el estructuralismo. Esto no quiere decir que no sea importante, por ejemplo, el funcionalismo o la escuela británica, etc. No creo que podamos hablar mucho de eso. De todas maneras está la literatura. Yo voy a mencionar cuáles son los temas del funcionalismo que considero importantes, cuáles son los temas del marxismo o del materialismo histórico que considero importantes y que van a ser siempre conceptos. Por ejemplo, modo de producción. Si vemos materialismo histórico, tenemos que ver que el modo de producción es el concepto fundamental de toda la teoría. Pero es un concepto complejo. Lo mismo función social y estructura social en el caso de la antropología británica. Y en el caso de la antropología estructuralista, el estudio de la reciprocidad y el estudio del simbolismo. Porque lo que introduce el estructuralismo es el concepto de la cultura como sistema de signos. Y esto es lo revolucionario del estructuralismo. El estructuralismo introduce la idea de que la cultura es un sistema de signos, complejo sistema de signos, pero un sistema de signos, finalmente, ya que está basado en la lingüística saussureana, la lingüística de Jacobson, etc. Es decir, la idea de que la cultura es un conjunto de signos, es decir, cosas que representan algo para alguien, como decía Peirce. Es una semiología social. Para Levi-Strauss, la antropología es semiología, pero eso lo vamos a ver mañana. Ahora les presto el micrófono para que los que quieran hacer algunas preguntas aclaratorias sobre lo que hemos visto, si es posible, y ustedes puedan hacer las preguntas con el micrófono, porque esto se graba. Entonces tiene que quedar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hola. 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 Sí, sí, ¿no? ¿No? Me parece que no está... sí. Bueno, ¿alguien quiere hacer preguntas? No es obligatorio, ya son las 2. Si alguien ha pasado, pueden hacerlo. No. ¿Lo dejamos para mañana? Sí. Muy bien, nos vemos mañana. Sirven la salida. A pasar.